Buenas tardes, amigos. Empezamos en breve, en 2 minutos, el 10º taller sobre el contacto con el fondo y sus circunstancias. Hoy me habéis hecho cambiar el plan que tenía otro plan, ahora lo diré, y he cambiado por las intervenciones de algunos de vosotros. Intervenciones que son muy bienvenidas, porque son muy buena señal. Hola, Fegrogar, estoy en deuda, lo sé. Saludos desde Pekín, pero con esto no hay distancias. Con los medios audiovisuales, el mundo es un pañuelo. Buenas tardes, Arwen. Buenas tardes, Juan Antonio Martín Martínez, que no te había dicho nada. Hola, Matías. Y en breve serán las 8. Hoy os voy a dar poco la tabarra. El tema va a ser cortito porque es muy difícil enfocar lo amplio que es el tema del contacto con el fondo, y vamos a dar unas ideas básicas para que no haya despistes. Lo que importa es que estemos situados, que todos estéis situados, los más avanzados y los que están empezando por primera vez estas cosas. Hola, Susana. Hola, Josep María Gou y Chinquijin, que se contactan directo por primera vez. Os voy a pedir que no deis las gracias, ya diremos por qué. Y son las 8. Saludos a Roberto Martín González desde Guadalajara, México. Bien, y ahora voy a cortar el chat para poder centrarnos todos en la exposición, que hoy es importante. Todos los días lo son, pero hoy es especialmente querida. Quito el chat. Ya desaparecerá ahora, efectivamente. Bien, pues como he adelantado, me habéis cambiado el programa, afortunadamente. Lo hago muy, muy gustoso. Mi idea era ir hablando de las reglas, que es el primer cimiento, y luego dar tiempo a que vosotros vayáis avanzando, progresando, controlando más, incorporando nuevas reglas, y así, hablando de ciertas cosas útiles, llegaríamos al segundo cimiento. Pero en este intervalo ha habido algunos, no muchos, pero unos pocos buscadores, oyentes, que han hablado y han expuesto su experiencia, y en algún caso es con el fondo, el contacto con el fondo. Y estas cosas son tan sorprendentes que conviene hablar de ellas y no dejar que se mantenga la incógnita de qué será, qué no será. De forma que por eso nos adelantamos a hablar del contacto con el fondo y sus circunstancias. Antes quiero decir una cosa. Lo sutil casi siempre o siempre pasa desapercibido al inicio. Quien experimenta algo de lo sutil, lo que aquí llamamos lo sutil, lo llama cosas extrañas, de las que nunca ha oído hablar. Y incluso si pregunta a alguien, a un guía, que se supone que va a saber los temas de la, digamos, espiritualidad, pues es fácil que no se lo sepan explicar. Esto se agrava todavía más en los sensitivos, los que ellos saben lo que son. Ellos saben que son sensitivos y con ello es suficiente. Pues a los sensitivos, las cosas que ven, si las cuentan, los pueden tomar por locos. Incluso ellos mismos, al ver que es tan poco frecuente lo que les pasa a ellos, piensan un poco si estarán mal de la cabeza, si no les regirán bien los circuitos internos. Bueno, pues no. Tranquilidad en ese aspecto. No es que sean especiales, no es que sean
raros, es que son singulares. Y estas cosas que pasan tampoco es que sean raras, es que son singulares. Ocurren a poquita gente. Ya que he pedido que expongáis las experiencias que podéis tener en el campo de lo sutil, el día pasado hablé de cómo me topé de pronto, sin saber que existía, con la mente superior. Y hoy lo completaré hablando de cómo encontré el corazón superior y su fruto. Debo decir que yo hasta los 25 años me dediqué a estudiar. Estudié 2 carreras y eran difíciles y tenía que estudiar mucho. Todo el tiempo dedicaba a estudiar. Y en esa época, pues tenía unas experiencias raras que eran involuntarias. Yo observaba que en ambientes emotivos yo conectaba con la emoción de la gente, aunque fuesen gentes desconocidas, aunque no las conociera de nada. Por ejemplo, en un funeral o incluso en una boda. Y como estos sentimientos, estas emociones se daban en público, rodeado de gente por todas partes, pues yo las reprimía, las ahogaba. Y así estuve hasta los 40. Y no solo en ceremonias religiosas, sino también, por ejemplo, pues en el teatro, en el cine. De forma que eh, mm, había cosas que yo no quería que pasaran, pero tenían tal fuerza que me costaba mucho reprimirlas y ahogarlas. Por eso, cuando a los 40 empecé a ocuparme de las cosas sutiles y quise conocer la verdad y entré en contacto con la mente superior, como ya os he dicho, pues entonces ya, como estos contactos los hacía a solas, yo en solitario, pues ya no reprimí lo otro y entonces surgieron los contactos con el fondo en todo su fruto, con todo su fruto. Y por eso, porque se dieron casi juntos el contacto con la mente superior y con el corazón superior, a todo lo llamé fondo, pensando que era todo de lo mismo, que era todo un origen único, un centro único que expulsaba, comunicaba el gozo, el saber y la fuerza, que es lo que da el corazón superior, el gozo, y el saber y la fuerza, la mente superior. Y todo estaba unido en el fondo. Pero ese saber del fondo de la mente superior era un saber operativo, no un saber que hay que hacer una cosa y a lo mejor se hace o no se hace, sino que también venía la fuerza para hacer esa cosa que sabes que hay que hacer. El poder conectar con la mente superior y con el corazón superior en tan poco tiempo fue función de la mochila. Yo tenía una buena mochila, no lo sabía porque ni sabía que existía la mochila. Eso fueron racionalizaciones posteriores y podría decirse que aprendí solo. Tampoco había leído nada, tampoco leí nada. Leí después. Pero, como decía, el poder aprender solo depende de la velocidad a la que se aprende, depende de la mochila. Y la mochila es lo mismo que decir el nivel de evolución. Es lo que has trabajado anteriormente, antes de venir aquí. Por eso quiero deciros que nadie proteste, no protestes, buscador, buscadora, no protestes por tu velocidad, por la velocidad a la que puedes hacer las cosas, a la que puedes cumplir las reglas al 70%. No protestes porque esa velocidad viene en función de lo más personal que tienes, de tu semilla, de cómo la has hecho crecer antes de ahora. Y si vas lento y tienes dificultades,
es porque le has hecho crecer poquito, ¿eh? Y por tanto, pues hay que compensar ahora con un trabajo firme y decidido. Y si vas rápido, no lo achaques a la suerte, achácalo a que has trabajado ducho en estas lides. De forma que aceptemos lo que somos, porque nos lo hemos ganado nosotros. Sería absurdo que no te conformaras con los frutos que has conseguido en ocasiones anteriores en el campo sutil. Y también hay que decir que con lo inferior, con la mente inferior y con el corazón inferior, no se puede enjuiciar lo superior. Pensar aquí y ahora con la mente inferior, porque la superior todavía no la tendrás desarrollada, amigo mental. ¿Qué pensarás o qué opinarás o qué decidirás en el más allá? Cuando solo seas capacidades superiores, es condenarte a equivocarte. No se puede pensar con lo inferior lo que sucede en el mundo superior, porque lo sutil tiene sus propias reglas y para conocer las reglas de lo sutil hay que hacerlo con las componentes superiores, con la mente superior y con el corazón superior para conocer las reglas de uno y de otro. Y no se puede hacer con otra cosa. De forma que paciencia y ya desarrollaremos las cosas a su tiempo. Pero, como digo, ya han empezado algunos a hablar, algunos buscadores, algunos de vosotros, a hablar y a referir cosas de las capacidades superiores. Yo os voy a pedir a todos que si hacéis preguntas a los que han expresado esas experiencias, la hagáis no en el chat, no en esta hora que tenemos justita, sino que la hagáis en comentarios en YouTube posteriores. Y que esas preguntas sean no de curiosidad, sino relacionadas con vuestra propia evolución. Algo que queráis saber pensando en vuestra propia evolución. Yo graduaré las preguntas en el chat, porque tengo capacidad para hacerlo, para que no atosiguéis a las personas que se han brindado a decir cosas suyas y que nadie se sienta atosigado, porque pues, eso frenaría a que expreséis todos lo que hayáis podido experimentar en el campo sutil. Que sean las preguntas muy reflexionadas, ¿eh? No lo primero que se le ocurre a cada uno. Y por eso tengo que decir también que leáis los comentarios que se hacen en YouTube. No solo los comentarios que aquí se hacen en el chat, sino los comentarios posteriores a toro pasado de YouTube, porque eso forma parte también del taller. Yo cuando me hacen preguntas, eso me da ocasión a hablar de temas que no había pensado hablar en el taller. Y eso enriquece. Y siempre son temas relacionados. Por tanto, leed los comentarios. Y también por eso os he comentado que hagáis un diario, que compréis un diario, para apuntar en él exclusivamente las cosas que pasan, que os pasan, los hallazgos, los descubrimientos y las experiencias que podáis tener, tanto negativas como positivas, para que así os vayáis dando cuenta de que las reglas son sinónimo de felicidad y el incumplirlas son sinónimo de tristeza y de malestar. Y otra cosa que también conviene que todo lo que os pasa tiene explicación. Todo lo que os pase en el mundo sutil tiene su explicación. Lo que hay que hacer es conocerla. Por eso os animo a preguntar lo que no tengáis claro de lo que os ha pasado. Pero los que van en una carrera, en un maratón, una carrera muy larga, los que van en cabeza, no van en cabeza con vergüenza, sintiéndose más desgraciados que los que van atrás o más desgraciados que los que ni siquiera corren, los que están viendo detrás de la valla. Al revés, van contentos porque ven que van los primeros. Bueno, pues de la misma forma, amigos buscadores, los que vais los primeros en evolución,
en crecimiento, en estatura, en autoestima, no vayáis acomplejados. No estéis acomplejados porque seáis pocos. Claro que sois pocos. Hay mucha más gente viendo y hay mucha más gente detrás que corre muy poquito. Si corréis más, estar orgullosos, sentiros orgullosos, silenciosamente orgullosos. Esto no se puede decir. Esto hay que sentirlo y punto. Lo podéis decir aquí, pero no en vuestros medios corrientes. Y también que sepáis que en el mundo sutil nadie se opone a vuestros logros. Nadie se puede oponer a vuestros éxitos, a vuestro avance, a vuestro progreso. Porque en el mundo sutil todos son positivos. Todos operan con el corazón superior y con la mente superior. Y en ese campo, en ese universo, en ese grupo de personas, nadie va a actuar con nada negativo. Por tanto, solo habrá amor, confianza y emociones y sentimientos positivos hacia todos los que estamos trabajando en ese campo. No ocurre como en el mundo de lo inferior, en el mundo de lo material, donde un jefe mal bicho te puede crear dificultades, te puede hacer la vida difícil. En el mundo sutil, ni los guías ni los demás compañeros del trabajo van a haceros la menor obstáculo para vuestro avance. El mundo sutil es lo que uno consigue y lo que uno consigue con su trabajo, con su esfuerzo, como lo iréis viendo o lo estáis viendo ya. Y esto es, no quiero deciros más cosas, iremos viendo el cómo intensificar el contacto con el fondo, lo iremos viendo sucesivamente, pero sí, los que tenéis algo, los que tenéis alguna experiencia, fijaros en la postura que teníais el día de la experiencia y procurar reproducir esa postura anímica. No es postura física, es postura anímica. Circunstancias, cómo estabais por dentro, qué sentimientos teníais, qué opinión, con qué mirada mirabais al mundo. Procurar reproducir la postura anímica, la postura del alma, porque esa es la que da acceso al mundo sutil del corazón superior. Ya iremos concretando cosas. Los comentarios de YouTube están para estas cosas. Y entonces ahora voy a poner el chat para que empecemos el tema de preguntas o comentarios. Creo que ya está. En efecto, ya aparece el chat. Bueno, no veo preguntas, ya irán apareciendo. Yo también repito que no hago propaganda de las capacidades superiores. Están muy bien, merecen la pena, son un don muy grande, son una participación muy valiosa y ya lo iréis comprobando en la práctica. De estas cosas no se debe hacer propaganda porque es inútil. Tiene que venir del oyente, del Procoptes. Tiene que partir el impulso, tiene que partir de ahí y estar a responder preguntas, más que a hacer propaganda o marketing de algo que si no hay un motor en el interior del que escucha, la propaganda no consigue nada. Estamos 25 personas, así que hay... Pregunta Matías, ¿qué puede ayudar a los mentales a desarrollar el corazón superior? Bien, una pregunta interesante.
¿Por qué los mentales, Matías, no deben atacar el corazón superior? Veréis, la mente inferior, el corazón inferior. Con la mente inferior, todos sabéis lo que hacéis. Pensáis, deducís, razonáis, eh, a veces acertáis y a veces os equivocáis. La mente superior es como una lente, como una lente. La mente inferior es como una lente y arriba está. Si no funciona, pues la única que existe es la mente inferior. Y a veces se equivocará y a veces acertará. Pero si funciona la mente superior es como una luz que va a iluminar y va a iluminar a la mente inferior. Y entonces la luz pasará por la lente de la inferior y se llegará a la persona, al buscador. Como el buscador tiene muy desarrollada la mente inferior porque es mental, la mente superior va a poder funcionar con la lente de la mente inferior. Y va a recibir el buscador el fruto de la mente superior. Del mismo modo, la persona emocional que tiene muy desarrollado el corazón inferior y a veces siente cosas bonitas y a veces siente cosas horrorosas, si se pone en plenitud y consigue poner en marcha el corazón superior va a difundir su luz sobre el corazón inferior y esa persona va a sentir cosas muy agradables del corazón superior, pero pasará por el corazón inferior esos sentimientos, porque es lo que está acostumbrado, lo que conoce bien, pero inspirado por la mente superior ahora. De forma que si uno tiene muy desarrollada la mente superior y pretende, y poco desarrollado el corazón superior, y pretende poner en marcha el corazón superior se encuentra con que tiene un corazón inferior poco hábil, poco explotado, poco trabajado y no puede. El corazón superior no influye sobre la mente inferior. El corazón superior influye sobre el corazón inferior. Por eso, aquel que tiene muy desarrollado la mente inferior debe trabajar la mente superior y aquel que tiene muy desarrollada, la persona que tiene muy desarrollada el corazón inferior debe trabajar el corazón superior. Y cuando ya cada uno haya desarrollado la facultad superior que le es propia, entonces hablaremos de desarrollar el corazón inferior para los mentales y desarrollar la mente inferior para los emocionales. Trabajo que es difícil. Tan difícil que hay gente que no es capaz de hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y entonces, sí, el mental podrá acceder al corazón superior y la emocional podrá acceder a la mente superior. Si algo no queda claro, Matías, ya me lo dirás. Pregunta Iván, ¿en cuánto tiempo prudencial se deberían empezar a ver capacidades sutiles? Bueno, depende de la mochila. Pero estadísticamente, con una estadística no demasiado maravillosa, no de grandes números, te podría decir que entre 2 años y 20, para decir 2. La variación es enorme. Depende de la mochila, depende de tu nivel de evolución, depende de lo fácil que te hayan sido poner en marcha el cimiento primero y conseguir las 6 reglas al 70% las más recientes y al 90% las más antiguas. Depende de ti, amigo Iván. No hay tiempo prudencial. La variación de uno a otro es de 1 a 1000. Lo trabajado que tengas estos temas en ocasiones anteriores, de las que sabemos muy poquito, aquí, yo nada, de ti, da nada, es tan distinto a otro que ha trabajado mucho y ya viene medio aprendido, como uno que yo sé,
que no se puede, no hay un tiempo prudencial. Por eso os digo que tenéis que aceptar la velocidad a la que podéis progresar. Es la vuestra, es la que os habéis merecido por trabajo hecho. Habrá unos que vayan muy rápido y habrá otros que vayan más despacio. Hay que aceptar esa velocidad. Iván, muy buena pregunta. Dice Naldi, Fernando, ¿es correcto afirmar que a la larga todas las cosas obran para bien, para todas las personas del mundo? Sí, sí, porque o son favorables, pensando con las capacidades inferiores, o son desfavorables. Si son favorables, pues magnífico. Y si son desfavorables, te están dando la ocasión de aprender. Las adversidades te dan ocasión de cumplir las reglas y no dejarte afectar y no tener pensamientos negativos y disfrutar del presente cuando sean favorables, de forma que todo se puede reconducir a que sea positivo y favorable al progreso. Pero para eso hay una cosa que siempre lo he dicho y nadie me ha contradicho: o cumplís las reglas o estáis perdidos. O cumplís las reglas o la felicidad se os escurrirá de entre las manos, os huirá. Yo suelo decir que la felicidad es una damisela esquiva que en cuanto ve negatividad se evapora, se desvanece, desaparece. En cuanto hay una nube de negatividad, el sol, pues, como si no estuviera. De forma que las reglas son punto obligado, condición sine qua non, condición sin las cuales no. Por eso se habla lo primero de todo. Todas las cosas son para bien, todo se puede reconducir y que sea para bien. Nancy. Dice Cemis, cuando hablabas de los funerales, yo solía temblar y me desmayé muchas veces. Mi madre me prohibió acudir a ellos. Eso me pasaba de pequeña. Sí, eso les pasa a las personas muy sensibles, a las personas muy emocionales. Y claro, de pequeño, pues no tenemos defensas, sobre todo los emocionales, no tienen defensas para eh, contrarrestar. Las defensas, Cemis, González, son la mente. La mente es la defensa de los emocionales, igual que el corazón es, diríamos, la defensa para que los mentales no sean insoportables. Y he dicho bien, insoportables. Un mental 100% es insoportable. Un emocional 100% es muy desdichada, porque es víctima de sus propias emociones. Si no sabe contrarrestarlo, equilibrarlo, controlarlo con una mente que también trabaje. Por eso hemos dicho que es deseable ser 50% mental y 50% emocional. Eso se puede conseguir con mucho trabajo. De momento, el que es muy mental, esfuércese también en desarrollar el corazón. No sé si lo dije el día pasado, me parece que se me pasó. Tendrá algún niño de 5 años, pariente, sobrino, vecino, hable con él, póngase a su altura y hable de lo que le gusta al niño. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué quisieras tener ahora si te lo regalaran? Y hable de eso. Y conecte con el niño. Disfrute de la conversación con el niño. Eso es desarrollar el corazón. Bien, pues hay que desarrollar lo que no tenemos, lo que no trabajamos. Los emocionales, CEMIS, la mente inferior. Y los mentales, amigos, buscadores, el corazón inferior. Pero sí, a los emocionales pasa que su emoción les supera, les inunda. Y pregunta Sergio, hace 10 años más o menos tuve una experiencia que sentí amor con todo, con la vida, las personas. Sentí que el amor todo lo podía y entendía. ¿Sería un contacto con el fondo? Fácil, fácil. Si quieres, en un comentario, Sergio, en un comentario de YouTube,
en directo por el mail, si lo prefieres, dame más detalles, ¿eh? Para saber qué circunstancias se dieron, qué otras cosas se dieron. Pero es fácil, es muy fácil. Los indicios apuntan a que sí, pero yo no te voy a decir lo que tenías que sentir para que sea contacto con el fondo. Me lo tienes que decir tú. Dice Sergio, me queda el recuerdo y me gustaría sentirlo de nuevo permanentemente. Claro, claro. Es que, mira, con tu pregunta me das ocasión a decir una cosa. Yo sé de tres personas, dos hombres y una mujer, que tuvieron un solo contacto en su vida. Una de ellas, de las tres personas, una está viva, o sea que puede haber tenido más. Pero dos, no, miento, dos están vivas, una murió. Hay gente que solo tiene un contacto con el fondo una vez en su vida, pero lo recuerda siempre como una experiencia insólita, extraordinaria y que no es capaz de repetir. Lo que aquí estamos haciendo, Sergio, es conseguir tener el contacto con el fondo a voluntad. Y entonces se tiene uno cada día. ¿Eh? Tú ya sabes lo que es eso. Bueno, pues eso es lo que buscamos. Y eso es lo que se puede conseguir. Pero eso lo pueden conseguir las personas que son emocionales ya. Cabe que un hombre, un varón, sea 50% mental y 50% emocional. Si tiene experiencia con los dos corazones, inferior y mente inferior, y pueda conseguir el contacto con el fondo. Pero para conseguir el contacto con el fondo no hay que ser 100% mental, hay que ser mitad y mitad. Se puede conseguir todo eh, a voluntad, cuando uno quiera. Dice Margot, se me ha cortado un par de veces. Ah, no sé muy bien lo que se te ha cortado, Margot. Ya nos aclararás. Juan Gómez dice, ¿usted qué piensa? ¿Que hay un destino premeditado o un libre albedrío total? En esto, desde luego, bueno, el libre albedrío es un cuento chino, que desde donde se dijo, pues era un cuento chino. ¿Eh? Si no hay conocimiento, si no hay un saber del camino, si no se sabe qué teclas hay que pulsar para tener acceso al mundo superior, hablar de libre albedrío es bastante inútil. Hay un llamado, hay una llamada, Juan, hay una llamada a la plenitud y esa llamada es universal. Ahora, según tu preparación, habrá una respuesta de atender a esa llamada o mucha gente que ve el maratón pasar y mientras está tomando un helado o está con la novia o está jugando a las canicas y no atienden el llamado. Entonces, el llamado es a todos y lo hace la divinidad. Los procoptes contestamos, los que no son procoptes están a su bola, de forma que no hay de ninguna manera un destino predeterminado y tampoco hay una mezcla. ¿Eh? Hay una llamada y, por supuesto, el objetivo, el destino final es el único para todos, el mismo para todos, pero unos responden y otros no. Y el que no responde no va a conseguirlo hasta que responda. ¿Mm? Espero que quede claro. Dice Fegrogar, ¿cómo puede uno saber con qué facultad superior uno sintoniza o conecta mejor? ¿Cómo saber si uno es predominantemente corazón superior o mente superior? Te voy a corregir, Fegrogar, te voy a corregir la pregunta. ¿Cómo saber si uno es predominantemente mental o predominantemente emocional? Y también cabe el que sea ambidextro, ambivalente, es lo ideal. Que tenga facilidad para trabajar con la mente inferior y también facilidad para haber desarrollado el corazón inferior y trabajar con él con facilidad, con asiduidad, con buen funcionamiento. En ese caso, pues ya hablaríamos de tu caso concreto y veríamos a qué debes pegarle primero.
si a la mente superior o al corazón superior. Así a ciegas, yo te diría que a la mente superior, porque es mucho más fácil, se consigue mucho antes. Y una persona que sea ambivalente, eso significa que está muy trabajado su mente y su corazón inferior, va a acceder muy rápidamente, no puedo decir fechas, pero va a acceder mucho más rápidamente a la mente superior y entonces con la ayuda de la mente superior va a poder acceder al corazón superior más rápido que si no tuviese la mente superior en marcha. De manera que eso hay que verlo personalmente y ya hablaremos de esos temas y entonces podremos concretar aspectos para que uno se aclare si es más bien mental o más bien emocional. Como regla general, los hombres somos más bien mentales y las mujeres son más bien emocionales, pero eso es una regla general que vale para el 80-90%. Hay un 10-20 que no sigue esa regla. Dice Ichinjikin. Ya, Garnier, vale. Observo un paralelismo increíble entre el daimón de los griegos y el doble de Jean-Pierre Garnier Mallet, el físico francés, ya le conozco, autor de la teoría del desdoblamiento del espacio-tiempo. Bueno, es que Ichihikin, no puede haber diferencias entre dos personas que están hablando de lo mismo. Garnier es, yo diría que el primer científico que entra en el tema de lo sutil. Y claro, él entra desde la mecánica cuántica, que es el tema que domina. Pero la mecánica cuántica es un instrumento para que su mochila le permita acceder a las capacidades superiores. En la web que tengo, creo que son 2 entrevistas a Garnier, porque es una persona que merece la pena. Es difícil entenderle, yo no estoy muy seguro de entenderle, tampoco me esfuerzo mucho, pero efectivamente es cierto. Bueno, yo no digo que es cierto que se parezca al daimón que el doble. Lo que digo es que Garnier va muy bien encaminado y por tanto tiene que coincidir, porque no hay dos realidades superiores, no hay dos cimas, no hay dos montañas sagradas, hay una montaña sagrada y esa montaña tiene una cima y en esa cima se experimenta lo mismo, todos, los griegos, los chinos, los japoneses, los Garnier, los franceses y todo el que trabaje este campo. Dice Spider-Dram, yo me considero mental, soy ingeniero, enhorabuena, es una buena profesión, pero también he sido siempre emocional desde muy chico. ¿Eso es probable de tu experiencia? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo mismo, Spider-Dram, había que ver más cosas de ti para poner porcentajes, poner números y ver si eres 50-50, que es muy difícil, o 40-60, 30-70. Pero en cualquier caso, la persona que siendo mental y trabajando con la mente mucho, habitualmente, también es capaz de trabajar con el corazón, eso es muy buena señal. Es una señal de que se ha trabajado anteriormente. Y dice Ichinjinkin, también observo ese paralelismo entre intención exterior de la que habla Vladimir Celan en su libro sobre el Reality Transfer. Mira, os digo a todos, yo no he tenido tiempo. He estado 32 años dedicado a explorar el mundo sutil y las ideologías europeas y no he tenido tiempo de leer nada, más que lo que me interesaba. Por tanto, ese que nombras, pues me es completamente desconocido. Pero tiene que haber paralelismos, no os extrañéis, porque lo dicho, hay una montaña sagrada que solo tiene una cima. Y lo mismo, la plenitud, igual que el espacio de las variantes. Bien, pues no me sorprende. Y dice, me siento ambivalente. No sabría decir si predomina en mí la mente o el corazón. Estupendo, estupendo. Es una buena base. El ser 50-50 es muy buen comienzo. Siempre he sido muy solitario y buscaba momentos para estar solo. Tal vez andaba buscando ese contacto con el fondo. Saludos desde Argentina. Bueno, hay un
me parece que hay una bienaventuranza en el Evangelio de Tomás que dice, bienaventurados los solitarios. ¿Por qué? Porque significa que tienen una gran riqueza interior y pueden estar con su propio interior y se satisfacen con los frutos que obtienen en su propio interior. O sea que el haber sido solitario es una cosa muy buena. No, no hace falta que estés buscando el contacto con el fondo. Lo que pasa es que te satisface lo que tienes por dentro y te llena por el nivel de tu mochila. Dice Susana, ¿crees que existen fuerzas que no quieren que lleguemos a alcanzar la plenitud? No, no. Entidades, bueno, vamos a ver, hay que matizar. Entidades que estén deseando que no se consigan los objetivos de cada ser humano, no. Ahora bien, hablaremos mucho más adelante del mundo intermedio. Hay personas que han vivido, que se han muerto, que son horribles y que no han sido capaces de ascender a la casa del Padre, porque no se han podido despegar de sus suciedades y por tanto se han quedado aquí. Esas personas son muy mala compañía y si uno comete el error de citarlas, llamarlas, convocarlas con experiencias de tipo espiritista, pues puede encontrarse con ellas, claro. Y entonces esas personas le pueden hacer daño. Por eso, esas cosas de ninguna manera, esas experiencias de ninguna manera. Pero salvando esos casos, no. Si uno quiere hacer, por ejemplo, lo que hablaremos de evacuaciones y sin estar muy preparado se mete en ese mundo, es posible que se encuentre con personas así. Por tanto, no se hagan sin estar muy preparado o muy bien guiado. Pero salvo esos casos muy raros, no. No hay fuerzas que no quieran, demoníacas, que no quieran que lleguemos a la plenitud. Dice Ale Ramos, ese llamado al que te refieres, que está ahora, ¿es por la época que vivimos o siempre esté vigente ese llamado? Siempre ha estado vigente ese llamado. Y Sócrates atendió al llamado y lo hizo en el año 425 antes del cambio de era. Y Pitágoras lo hizo el año 500 antes del cambio de era. Y eran procoptes que atendieron al llamado. De forma que el llamado es siempre a todo ser creado, desde que empezó la creación, desde que existe el ser humano. Es universal el llamado. Dice Ichihinkin, siento si pronuncio mal tu nombre, siento que cumplo las reglas de la siguiente manera. Regla 1, 80%. Regla 2, 99. Magnífico, magnífico. Regla 3, 70. Regla 4, 100%. Regla 5, 90. Y regla 6, 90. Bueno. Mira a mi alrededor y me siento un marciano. Bueno, no te acomplejes, Ichihikin, ¿eh? No te acomplejes. Felicidades, felicidades. Entonces, voy a empezar con el segundo cimiento para que no estés parado. Progresa en las que estás un poquito más atrás y empezaremos con el segundo círculo, con el segundo cimiento, que es el de los círculos. Ya os lo adelanto ahora. El próximo día hablaremos de los círculos, que es el cimiento número 2. Pero que nadie empiece con el cimiento 2 sin estar como este compañero vuestro, con ese tipo de cumplimientos. Con ese tipo de cumplimiento de las reglas se puede empezar con el cimiento 2 para pulir más. Pero aquí tenéis, ¿eh? Esto lo pasaré posiblemente a comentario en YouTube para que tengáis una meta en cuanto al cimiento 1. Estando así, adelante con el cimiento 2. Dice Iván Rolo. Buenas tardes, soy neófito en este tema, pero no relacionado con lo que cuenta tu libro año 303. O por lo menos sé que vivíamos engañados. ¿Qué pasará cuando todo esto trascienda? Bueno, no sé si todo esto te refieres a lo del año 303
o a lo del este tema de la evolución. Este tema no puede trascender, entendiendo por trascender que se haga del dominio público. La evolución es lentísima. La cantidad de gente, la cantidad de Procoptes que hay hoy en día en cada país es un porcentaje misérrimo, que significa muy miserio, muy mísero, muy pequeño. Por tanto, la evolución es personal. Este taller es para muy poca gente. Ojalá estuviéramos aquí 5.000. Creo que tengo 5.000 y pico seguidores en YouTube, pero estamos aquí 28. Sacar la proporción. Y ese es el porcentaje de Procoptes que hay en el mundo. De forma que no va a trascender. Lo otro, hay lo de la ideología, lo del año 303. Hay muchas fuerzas empeñados en que tampoco trascienda, que no se divulgue, que no se conozca, que no se lea. De forma que tampoco va a trascender. Y por tanto, el mundo seguirá como está. No nos hagamos la ilusión de que estamos viviendo en una época especial, en vísperas de una eclosión. Yo no creo en eso. La historia de la humanidad es la de un lentísimo avance general. Lo hay un avance, pero es lento. Nos han hecho falta pues 2000 años desde el año 1 y bueno, pues se ha mejorado en derechos humanos, en derecho a la vida, en derechos de la mujer, se ha mejorado, pero según en qué países. En unos sí, más que en otros, y en otros, pues menos. De manera que las cosas a nivel humanidad irán avanzando muy lentamente. Dice el mismo Iván, vi tus vídeos, todos de autoayuda y otros más que subiste. No sé cómo no te ha censurado YouTube, que son casi como una mafia. Bueno, pues yo tampoco lo sé. Hago lo que puedo para no incurrir en temas muy tocados. Pero aquí, en estos talleres, los temas de que no sean evolución personal, vamos a dejarlos, porque es demasiado valioso el sendero que estamos siguiendo como para ponerlo en peligro por modas que hay en el mundo. De forma que hablemos de vosotros, de cómo vais avanzando. Dices que eres neófito en ese tema. Bueno, pues tienes 9 talleres para estudiar y practicar. Esto es una carrera para toda la vida. Hay carreras de 3 años, de 5 años, y hasta ahí se acaban las carreras. Puedes estudiar luego pues, una tesis y hacerte doctor, pero la carrera larga dura 5 años, o 7 si quieres. Esta carrera dura toda tu vida. Y ha estado funcionando esta carrera en los que habéis conseguido cosas, está funcionando en por lo menos otra vida más, por lo menos, quizás 2 vidas más. De manera que lo que se avanza en una vida es relativo, es limitado. Se me ha caído el soporte. Por tanto, se cuesta, se cuesta. Dice Ferrogar, una persona que fallece, que no ha evolucionado lo suficiente, puede hacer daño a otra persona viva desde el más allá. Tajantemente no, tajantemente no. Ya he dicho, por iniciativa de la persona no puede hacer daño. Ahora bien, si el que está vivo comete indiscreciones, comete imprudencias, se mete en su terreno, entonces sí le puede hacer daño. Pero es que tiene que ser muy sensato esa persona
para meterse en el terreno de los no trascendidos, lo que llamamos el mundo intermedio. Si tienes acceso a la web Sofía, mira el artículo que se titula El mundo intermedio. Ahí se habla de este tema. Pero claro, lo que no hay que hacer es irse allá, porque hay que hacer cosas muy complicadas para irse allá, de forma que uno no puede ir sin querer. Pero no tienen, felizmente no tienen capacidad. A mí me dan más miedo los vivos que los muertos, Fegrogar. Pues tiene razón Juan Gómez. Y dice Fegrogar, se me dejaba. ¿Cómo protegerse? Bueno, no acudiendo a esas dimensiones, no haciendo experiencias atrevidas. Una persona que tiene desarrollado la mente superior y el corazón superior es inmune a todo. Pero claro, si no lo tienes desarrollado, las, las personas, los entes con nivel muy bajo, te pueden acceder, te pueden contactar, pero si estás a su alcance, no te pongas a su alcance, no hagas cosas raras. Y entonces no hace falta protegerse, porque en la vida normal no pueden hacer nada. Dice alguien, Caballero, Fernando Caballero, llegué tarde, qué lata. Estudio ciencias y me llama la atención la teoría cuántica, porque veo y siento que hay conexión con conceptos de la filosofía china, Lao Tse. ¿Será correcto esto? Sí, sí. Si me dices la filosofía china, me tendrías que matizar. Pero de luego, si nombras a Lao Tse y su Tao Te Ching, entonces sí. El Tao Te Ching es bien traducido, atención, bien traducido. El próximo día os traeré una edición que sé que está bien traducida porque la compré. Y es más, me compré 6 libros del Tao Te Ching porque era muy barato en la Rambla de Barcelona hace muchos años. Y entonces sí, el Lao Tse sí. Los chinos, sí. Lo que he dicho, montaña sagrada hay una y cima solo hay una. Juan Antonio Martín pregunta, siendo la regla más difícil no dejarte afectar por lo que hagan los demás, estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, ¿qué porcentaje podemos dar por bueno de cumplimiento aproximadamente de esa regla? Considerando que es muy difícil, muy difícil. 70%, Juan Antonio, 70%, de ahí no bajo. No me regatees. 70%. Margot pregunta, a veces vas a esas dimensiones sin querer. Bueno, si eres muy emocional y muy sensitiva. Si eres muy sensitiva, tienes que tener cuidado. Pero de lo sensitivo es de lo que menos sé y de lo que menos puedo hablar en concreto con prácticas positivas. Sí, sé lo que no hay que hacer. Ya hablaremos de eso. Pero si fueras sensitiva y te vas a esas dimensiones sin querer, bueno, esa es una suerte. El ser sensitivo o sensitiva, Margot, es una suerte magnífica. Tienes muchas capacidades. Vamos a ver cómo controlamos la parte negativa de esa situación de sensitividad. Dice Iván Roló, si neófito es lo que enseñas, pero la regla 1 y 2 siempre intento cumplir con el vive y deja vivir, aunque es muy difícil, lo sé, en estos tiempos que vivimos. Bueno, vamos a dejar aparte los tiempos que vivimos. Vamos a centrarnos en la vida cotidiana con las personas más cercanas que no tenemos más remedio que convivir, con la familia y con quizás amigos cercanos. Hay que ser prudente. En estos tiempos difíciles hay que ser prudente. Y hay de varios temas de los que no hay que hablar. No hay que hablar de política, de religión, de fútbol, de toros, los hombres de mujeres, las mujeres de hombres. Y no hay que hablar del tema actual. Salvando esos temas, se puede hablar de todo lo demás, pero de esos temas no. Y si alguien empieza el tema, pues no sabe, no contesta. Entonces, no habrá problema en estos tiempos en que vivimos. Lo de vivir y deja vivir es una máxima que aquí no usamos. Yo uso las reglas.
Iván. Y bueno, pues apréndetelas, elige una de las 1 y 2 y otra de las 4 siguientes y a funcionar. Spider Drums dice, estoy en duda. Pienso que tal vez alguna o algunas veces he recogido frutos del fondo o directamente he contactado con él. Me encuentro cumpliendo las reglas en un alto porcentaje, casi todo el tiempo. Bueno, pues entonces el próximo jueves hablaremos de los círculos, para que también me digas que has subido al círculo de arriba a toda pastilla. ¿eh? Y entonces ya empezaremos con las capacidades superiores, hablar de ellas en plan serio. Un poco de paciencia, Spider-Ram. Sigue con las reglas. Yo no os quiero decir acude a este libro o acude a este folleto o acude a este sitio porque complicaríamos la cosa. Vamos a ir siguiendo el camino de cimientos, cimiento 1, cimiento 2, el próximo día empezamos y es muy cortito, se explica en un día porque solo son 5 cosas, 5 facetas y una viene sola, de forma que esa no hay que hacer nada. Cuando llega, llega y se acabó. O sea que son prácticamente 4 a trabajar. La quinta llegará cuando la plenitud divina quiera. De forma que, bueno, pues quizás este grupo es de los grupos más avanzados que me ha tocado nunca tener. Y vamos muy rápido. Haremos para que se queden satisfechos los que van más adelantados y para que no se queden rezagados los que no van tan adelantados. Me tenéis que decir más detalles de si... Os diré una cosa, el contacto con el fondo es imposible de no reconocerlo. De forma que yo suelo decir, cuando alguien me dice, pues he tenido algo que no sé si es contacto con el fondo o no es, le digo, no es. Porque si fuera, no tendrías dudas. Hay lo que es una nomenclatura que no la puse yo, pero la puso un Procoptes. Hay lo que llamamos contactillos, vislumbres, ¿eh? Fulgores, bocetos de contacto con el fondo. Y vienen cuando uno es suficientemente pleno. Hemos de hablar de la rampa, porque la rampa pues tiene sus particularidades. No es igual estar en el 20% subido de la rampa que en el 80%. Ya hablaremos. Pero más o menos vamos diciendo cosas para que podáis hacer. Los que vais muy bien con las reglas, pues aguantar, mejorar y pronto hablaremos del segundo cimiento. Cuando alguna vez has sentido amor por una chica, ¿eso es contacto con el fondo también? Bueno, pregunta muy interesante. Yo suelo poner como ejemplo de contacto con el fondo una cita con una chica que te gusta un montón, cuando estéis los dos solos en una cafetería y os olvidáis y no existe nadie alrededor y estáis los dos solos mirándose a los ojos y más felices que 50. Eso es lo más parecido que puede haber a un contacto con el fondo en el plan humano e inferior. Porque entonces también sucede que sacas lo mejor de ti mismo y estás operando con tu capacidad superior innata. En esa situación, Juan Gómez, en esa situación estás operando con lo mejor de ti mismo y eso es tu capacidad interior de la mochila. El amor es la manera más próxima de acercarse al amor superior. De forma que sí, no es que sea contacto con el fondo, es una cosa parecida. El contacto con el fondo es más. Spider dice, en realidad me olvido siempre de tener en cuenta los círculos. Perdón por la falta de paciencia. Bueno, no sé si sabe lo que son los círculos, pero
son un perfeccionamiento, un pulido superior, es ya casi el pulir con una lija muy fina, casi sin grano. Las reglas son pulir con la maza y el cincel. Los círculos son pulir con lija, cada vez más fina. Dice, no hay perdón, no hace falta perdón. Bueno, no sé si los círculos hablas de lo mismo que yo. Y otros vídeos de unos profesores de filosofía dicen que Platón y algunos otros tomaron referencia del cristianismo, supongo que estarían equivocados con mayoría. Bueno, no, no. Por muy profesor de filosofía, una cosa es saber de filosofía, la filosofía que se enseña hoy en día en las universidades, y otra cosa es la sofía, la sabiduría y el conocimiento. Cualquier parecido entre la filosofía académica y la sofía de Sócrates no tiene nada que ver. No hay parecido. Por tanto, bueno, yo suelo decir, Sócrates era un maestro, como el sol, brillaba como el sol. Platón era la luna, que no tenía luz propia, pero reflejaba la luz del sol. Y Aristóteles era como una piedra, que refleja por la noche la luz de la luna. Del sol de Sócrates a la piedra de Aristóteles o a la luna de Platón hay una diferencia esencial. Platón no era un maestro, ni mucho menos. Dice que conoce los círculos. Vale. Bueno, pues entonces ya sabrás que cumplir los círculos es mucho más fácil que cumplir las reglas. Es decir, cuando uno viene aquí, supongamos que está nuevo, que no ha trabajado apenas, las reglas le cuestan mucho, si no ha trabajado apenas anteriormente. Y si ha trabajado, las reglas le cuestan relativamente poco, pero entonces los círculos se los liquida en 2 patadas. Y si no ha trabajado apenas, los círculos le van a costar la mitad de tiempo, o la tercera parte, o la cuarta parte que las reglas. O sea que el que ha trabajado ya las reglas ya tiene una forma bastante concreta de plenitud y cumplir con los círculos le va a ser mucho más fácil. Bueno, amigos, hemos pasado las 9. Así que, bueno, yo diría que la conversación de hoy, el chat de hoy, ha sido fabuloso, muy bueno por lo que ha demostrado. Seguir así, explicando lo que cada uno tenéis, usar los comentarios de YouTube en lo sucesivo. Hasta el próximo jueves, y el próximo jueves hablaremos del segundo cimiento. Hasta entonces, a todos.